Bueno chicos, vamos a comenzar. Estamos aquí en el taller y comenzamos con la moto Benelli 899. Así que lo primero que vamos a hacer, sacar el tanque. Sacamos los asientos, sacamos el tanque. Sacamos el filtro de aire. Si lo quieren ver completo, yo les voy a dejar un link aquí en la derecha en el canal. Ahí sale cómo desarmar todo. Sacamos el filtro de aire y seguimos para sacar todo el filtro completo. Tenemos acceso a los inyectores. Serían estos 1, 2 y 3. Ahora vamos a proceder a desarmarlo. Bueno, vamos a quitar primero los dos tornillos que aguantan los inyectores. Hay que sacar el primero y el segundo. Uno en el izquierdo y uno en el derecho. Ahí, perfecto. Esta es la flauta. Jalamos un poquito. Y ahí está. Ahí están los tres. Ahí están los tres inyectores. Ahí están los tres inyectores y estos son los clips para sacar los conectores. Pero primero hay que marcarlos, acuérdense. Número 1, número 2 y número 3 para acordarse. Ok. Y sacamos el clip número 1, número 2 y número 3. Esos son los conectores. Vamos a sacar el primer clip. Ok. Y saca el conector hacia abajo. Ese es el número 1. Primero se marcan para saber y poner los mismos. Ahora vamos por el número 2. Sacamos el conector. Ahora vamos por el número 3. Y sacamos el conector. Ya prácticamente ya eso está afuera. Bueno, una vez que están afuera, vamos a sacar los clips. Uno por uno. Acuérdense la posición. Esta es la posición que va. Al sacar el clip, esta es la posición que va, con las dos paticas hacia arriba. Esos son los que aguantan a la flauta. Así que vamos a extraer el primer inyector. Así que comenzamos. Le hacemos unas limpiezas al filtro. La inyectadora la colocamos en la parte de la entrada y esta es la salida del inyector. Ella calza muy bien.
así. Colocamos en una superficie donde se aguante. Y colocamos el pico en la parte interna y él va a quedar así. Inyector, inyectadora, el pico y aquí está el limpiacarburador. Aquí está la pila. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un cable en el lado derecho, positivo o negativo, como ustedes prefieran. En este caso voy a poner el lado negativo en el derecho. Tenemos un problema de logística. Bueno, una vez que tenemos el limpiador, la inyectadora, los dos cables conectados, no importa si es positivo negativo o negativo positivo, ella la polaridad no importa. Está el inyector, la batería 9 voltios y un switch, un positivo y el negativo al switch para activar y desactivar el inyector con una batería 9 voltios. El inyector aguanta hasta 12 voltios. Esto es una limpieza sencilla solo para aquellos que no puedan llevar el inyector a un sitio especializado de limpieza para que le cambien el filtro y le hagan una limpieza adecuada. Pero esto podría funcionar y así que vamos a hacer la prueba. Activamos, se llena, apretamos y va haciendo el spray. Volvemos, llenamos y se va a ver el spray. Ya con eso se puede hacer una pequeña limpieza lo suficiente como para que mejore. Ya con eso estamos jodidos. Ya con eso se puede hacer una limpieza. Así que apretamos, llenamos la inyectadora, le damos al switch y vemos cómo se activa. Ahora vamos por el segundo y así. Y volvemos a hacer el tercero. Bueno, una vez que hemos limpiado el inyector, volvemos. Aquí está la flauta. Vamos por el número 1. Se amarró para que no bote gasolina. Si pueden, sacan la gasolina del tanque y así se hace una mejor limpieza. Lo que hay es que ajustar. Eso es todo. Y ponerle el clip. Se pone el clip y después proseguimos con el segundo. El clip se pone de esta manera. Y listo. Eso es todo. Tiene que calzar bien en las hendiduras. Una vez que se ponga el clip, tiene que calzar bien en las hendiduras. Aquí y aquí. Y está listo. Ahora vamos por el segundo.
y después el tercero. Por el segundo. Sacamos el clip hacia arriba. Listo. Y jalamos el inyector. Ahí está. Y vamos aplicando. Y ahí se ve. Ese mismo proceso se hace el 1, el 2 y el 3. Ahorita vamos a introducir el número 2. Ya lo limpiamos. Es una pequeña limpieza, pero sí funciona. Y ponemos su clip. Ajá. Ahí. Perfecto. Que encaje aquí y ya. Eso es todo. Que terminamos de limpiarlo los tres. Vamos a conectar los enchufes y le ponemos su clip. El clip va de abajo hacia arriba. ¿Ves? Y le ponemos el clip. Y está listo. Ponemos el tercero. Eso, ahí en esa posición. Y le ponemos el clip en la parte de abajo. Y listo. Ya los tres están conectados. Bueno, una vez puesto, se empuja un poco y se conecta ya los tres inyectores con sus debidos conectores en su canal donde van. Ahora sí. Bueno, una vez que apretamos los dos tornillos, chequeamos bien que estén los conectores, los inyectores bien puestos, y bueno, eso es todo. Esa es una forma de limpiar casera, práctica, en cualquier lugar. Aquellos que no pueden llevarlo a un especialista para que lo limpien. Así que esa es una forma muy práctica. Te puede durar poco, pero funciona. Así que espero que te haya servido como para sacar los inyectores y hacerle una limpieza casera. Bueno chicos, esta es la mejor manera de limpiar, y así que bueno, nos vemos en el próximo video. Para el próximo video vamos a sincronizar la moto, la Benelli 899. Suscríbanse, si quieren hagan algún comentario, denle like para saber si quieren que le hagan una sincronización a la Benelli 899 Car Tuner. Así que en el próximo video tenemos sincronización de la moto Benelli. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.